de la Universidad de Tübingen, en el Instituto Senckenberg y la Fundación Alemana de Investigación del año 2019 al 2022. Incluye asistente de laboratorio en paleobotánica, escaneo de secciones delgadas para estudios de microestratigrafía, en geoarqueología, estudios preliminares sobre hipoplasias dentales en individuos del Neolítico y tiempo del hierro en Alemania, así como estudios de análisis osteológicos para individuos en el área del sur de España. Posteriormente trabajó como asistente de laboratorio en el área de biopetrografía para estudio de proveniencia de materiales arqueológicos e industria para la compañía LAOC y la Universidad de Tübingen entre el 2022 y 2023. Actualmente se desempeña en el área de arqueología comercial para la compañía arqueológica de Archäusstadt en el estado de Baden-Württemberg, Alemania. Ha realizado también presentaciones y ha publicado, adelante, parte de su trabajo en El Salvador, Canadá, México, Guatemala, Colombia, España y Alemania, entre otras múltiples actividades. Felicitamos a la maestra Herrera, nos sentimos muy orgullosos como Dirección de Cultura de tenerla acá esta tarde y del aporte que ella ha dado en esta área de la arqueología y la paleontología. Maestro, a continuación las palabras del maestro para ampliarnos un poco más sobre estas jornadas. Gracias. Muy buenas tardes, gracias por asistir a este lugar académico, ¿verdad? Y ahora, bueno, a la par de mí, ahí está maestra Rocío Venera, y yo me recuerdo de cuando yo estaba dando clase aquí, ella también es una de las alumnas, sí. Y luego también de colega de dirección de arqueología por ese tiempo, y finalmente un día llegó y preguntando si iba a ir a estudiar en Europa, Alemania, y en ese momento el reglamento del Ministerio de Cultura está bien estricto y dejar su trabajo o ir afuera o quedarse, nada más. Y finalmente Rocío decidió para estudiar más en Europa y tantos años pasaron y ahora ya como maestría con tanta experiencia de Europa y especialista de paleoantropología y ahora nos presenta su conocimiento y no es de Mesoamérica, pero en arqueología, la definición de arqueología, el área es todo el mundo donde vive. Sí, y entonces ahora, bueno, ya no voy a hablar más, sino que vamos a escuchar su presentación. Gracias. Buenas tardes. Bueno, ya me presentaron y ya conozco creo que a la mayoría de los que están presentes, entonces yo preferiría dar inicio para que ustedes puedan tener suficiente tiempo para entender lo que yo hago y que es una forma que se podría aplicar también dentro del país, porque todo lo que he estudiado lo he hecho de la manera en que se pueda aplicar acá, debido a que no se permiten los estudios de análisis químicos. Entonces, todos mis estudios han sido basados en la parte física. Mi tesis se denomina en español Vida más allá de la muerte, patrón funerario y análisis osteológico del periodo Hallstatt en el sitio de Klauer-Bischofheim-Impingen en Baden-Württemberg, Alemania. El área principal ha sido excavada a través de los siglos, ya tiene más de 100 años de estar en excavación. Ha sido excavada tanto por arqueólogos como amateurs, y las excavaciones en las que yo me concentré son de 1973.
Aquí creo que se puede, bueno, creo que no se puede ver muy bien, no puedo señalarlo, pero el área donde yo me encuentro es esta parte en Ifigene, que es acá. Esta es parte de Tower Visionheim, que es la ciudad más grande. El estado de Baden-Württemberg tiene su frontera en este espacio, y aquí se encuentra o Baviera. Y lo que es importante acá es que se encuentra cerca de esta área que es parte de Franconia. Estas definiciones son importantes porque cada uno de estos sitios implica un grupo cultural diferente. La cuestión es que esta tesis se enfocó en el hecho de que este era un sitio que tenía una particularidad en su cementerio y que aparentemente era el más al noroeste del estado. Ellos pertenecen a la cultura Hallstatt y lastimosamente necesitan más altitud, pero la cultura Hallstatt se encontraba desde el área de Austria y cubría hasta partes de Francia para el tiempo del invierno. Lo que se enfoca a mi tesis es en esta área justamente, que es donde intercambian ambos grupos. El área se ubica en la parte noroeste del estado de Baden-Württemberg, cerca del estado de Bavaria, pero sigue siendo parte de la región de Franconia, que era lo que les estaba explicando. Este sitio es uno de los valles, está dentro de los valles que bordean el río Tauber, y se localiza en la actualidad a 400 metros en dirección noreste del río y a una altura promedio de 210 metros sobre el nivel del mar, en la parte media de una montaña baja. Esta montaña es probablemente parte de una estructura monticular, pero no se tiene mayor información porque cuando se realizaron las excavaciones posteriormente tuvieron ciertos problemas como un incendio, se perdió la información y también se perdieron ciertos restos arqueológicos. Bueno, como decía, en la región se supuso en ese tiempo, en 1973, un cambio en el entendimiento sobre las fronteras de la Edad del Bronce y del Hierro para un grupo cultural que se llamaba Celtics. En Alemania se les dice Celtics y nosotros lo conocemos en español como celtas. De ahí, este sitio se convirtió en la frontera más al noroeste para uno de los subgrupos que presenta una estructura de cementerio muy particular denominada panel de abeja. Este fue debido a que sus tumbas son de forma monticular en su parte externa y en su interior presentan divisiones con piedras dispuestas de forma circular o hexagonal y que en muchas ocasiones se interceptan entre sí semejando un panel de abejas. Parte de los objetivos de la investigación era unificar la información contextual obtenida por medio del análisis fotográfico, el trabajo de Weichinger de 1999, que era su tesis doctoral, y el análisis sociológico individual, para una muestra de los entierros recuperados en este sitio. El análisis osteológico serviría para establecer características de la población y la variabilidad de los rasgos presentes y finalmente para establecer información general sobre las condiciones de salud. Mis objetivos específicos eran eso: contextualizar los entierros seleccionados, revisar las condiciones de los restos óseos, reevaluación y estimar el estado de salud y enfermedades. Porque como partíamos del hecho de que la información de estos entierros se había perdido durante los incendios, no contábamos con ningún tipo de información. Así que también se practicó ¿cómo se le llama? Un análisis a ciegas para ver qué era lo que podíamos encontrar de estos individuos que podría ser rescatado. Se encontraron aproximadamente 254 individuos en la colección osteológica de la universidad.
provenientes del sitio de Kevan Redford, que es el nombre que se le asignó a esta área. De esos, estos estaban asociados al periodo Hallstatt. También hay aproximadamente 300 individuos más que no pertenecen al periodo Hallstatt, sino que son neolíticos, que es decir, de tiempos un poco más antiguos. De ahí se seleccionaron 41 individuos y en la selección final se tomaron 24 individuos para poder hacer los análisis estadísticos posteriores. De esos, los que se escogieron presentan las características de ser individuos adultos inhumados, que presentan al menos el 70% del esqueleto completo, con las mejores condiciones taxonómicas posibles para la obtención de las métricas, rasgos discretos y paleopatologías. Los rasgos discretos son variantes dentro de los huesos que podemos observar y que estos tienen un rasgo genético o epigenético. Y bueno, se examinaron al final de cuentas cerca de 4.400 diferentes huesos. Ahí pueden ver la denominación que tiene en la colección de la universidad y se asignó con el número de tumbas que eran de los estudios previos de Whitehead. Y ahí los métodos aplicados en general son para la evaluación de las condiciones taxonómicas de los esqueletos y contextos funerarios. Se utilizaron también métodos complementarios para el análisis osteológico, de la estimación de edad, sexo, métricas en huesos y dientes, estimación de la estatura, índices de información métrica, métodos para estudio de rasgos discretos o no discretos, condiciones paleopatológicas, evaluación dental, enfermedades degenerativas articulares, variaciones de hueso y cambios genésicos. Yo utilicé varios métodos para poder obtener cada una de estas informaciones porque lo que me interesaba era tener tanto un método cuantitativo como uno cualitativo para poder hacer diferentes tipos de estudios, ya que lo que se trata es de recuperar la mayor cantidad de información y unirlo con el contexto arqueológico. Entonces también se realizaron análisis directamente con fotografías que se encontraron posteriormente y se aplicó un método inverso que era para conocer los rastros de materiales hechos de bronce, ya que estos también se encontraban dentro de los huesos. Y esas coloraciones eran importantes para nosotros para poder determinar si un individuo posee un ajuar muy amplio o si eso no era posible de determinar. El contexto arqueológico. Bueno, para hablarles un poquito, en 1974 Banzer es la antropóloga física que se encargó de realizar los primeros estudios. Y los hallazgos del cementerio, como ella lo presenta, habla de que era un espacio de 100 metros cuadrados con una distribución física de agrupaciones de tumbas segregadas con dos tipos de prácticas funerarias. Una consistía en inhumaciones y la otra en cremaciones. Entonces, mi tesis se enfocó en las inhumaciones y se dejaron de lado las cremaciones. Lo que se observa es que para este periodo también hay un intercambio, entonces entre más lejos de Hallstatt se encuentra y ya pasa a la fase de la TEM, cambian de inhumaciones a cremaciones. Eso es un estudio que ellos ya tienen previo y decidimos por ende no abordar las cremaciones dentro de ese estudio. Para las inhumaciones de los individuos eran colocados ya sea en forma directa sobre el suelo o en ataúdes de madera, rodeados por círculos o hexágonos de piedra de 3 a 8 metros de circunferencia, dependiendo de las ofrendas colocadas en ellos. Los infantes, por el contrario a los adultos, estos permanecían sin ningún tipo de estructura y estaban de manera aislada. En general, los individuos eran colocados con la cabeza hacia el norte y sus ofrendas al este. Los individuos presentan ofrendas de tipo ornamental personal, con materiales como bronce,
ámbar y vidrio. Por ejemplo, broches de ropa, anillos atados al cinturón con bolas de bronce. Este anillo en particular es muy tradicional de la cultura Hallstatt y de la cultura de esta área en particular. Entonces, por eso se tiene mucho énfasis. También tenía brazaletes, pulseras y brazaletes en los brazos. Más o menos así, pero no sé cómo señalar. En estas partes encontraban brazaletes. Aquí pueden ver cómo serían más o menos los anillos que portaban. Y su indumentaria que lleva los fragmentos de bronce o de hierro. Entonces las coloraciones que podrían haber en los huesos en ese momento serían rojas y verdes, que son las de mi interés. Y dejamos de lado las coloraciones que tuvieran que ver con materiales que ellos pudieran estar masticando o paleopatologías. También portaban aritos, se tenían objetos personales funcionales como herramientas de bronce y cuchillos y finalmente ofrendas de tipo cerámico y animal. Entonces, para el análisis que se realizó también del patrón funerario se observan diferencias entre individuos femeninos y masculinos, que voy a presentar en un momento. Aquí pueden ver que esta es la distribución, esta es una redactación del plano que presentó Weitinger en 1999. Aquí pueden ver que hay una distribución del grupo del grupo oeste, grupo del centro, grupo del este allá, y el grupo que asumimos que es la parte norte, porque digamos que no era muy fácil de seguir su información. Tampoco se pudo poner el lugar exacto de donde provienen los individuos que se seleccionaron para mi tesis dentro del plano. Sí sabemos que es la misma numeración, pero no podemos colocarlo dentro del plano existente. De ahí se pueden observar, he separado la información de los individuos por área. Los individuos que no se conocen en el área están en la parte superior, tanto femeninos, masculinos como indeterminados, y va cambiando la información en grupo de área media, grupo este y oeste. Después, Weitinger en 1999 analizó el patrón de cementerios y sus ofrendas. Él propuso que este tipo de estructuras surgen probablemente como estructuras familiares o jerárquicas, ya que en muchas ocasiones pudieron observar la existencia de una tumba central y otras como tumbas anexas a la misma. Sin embargo, se debe considerar que también se encontraron tumbas inconexas. Esta propuesta fue basada no solo en este sitio, sino en un estudio generalizado para el área más extensa. Para ese momento en el que Weitinger realizó su tesis de doctorado, ya se había descartado el hecho de que este era el último o el único sitio en la parte noroeste de Alemania. Entonces ya él se encargó de encontrar múltiples sitios de la zona y un poquito más alejado, llegando a las partes de Francia, donde se tenían las mismas estructuras que presentaban en la zona de Bavaria. Después, en 2004, hubo una nueva tesis, siempre de doctorado, hecha por Dressel, y este estudió muestras de algunos individuos usando el contexto básico y el análisis sociológico, pero no profundizó en el estudio como tal y también analizó otros sitios circundantes para comparar la demografía y patología general. Su enfoque era más que todo saber la utilidad del tercer diente, de la tercera mano, utilizando los dientes. Entonces, su mayor interés era conocer qué grupos de ellos o qué individuos de ellos practicaban algún tipo de
trabajo artesanal, que incluyera la parte de los dientes como tercera mano. Para hacer el análisis, utilicé los trabajos del trabajo de Dudley de 2011 para el análisis tafonómico, tanto en movimiento de huesos como parte de la preservación de huesos como tal, el trabajo de Parker Pearson en el 99 para la organización del cementerio, y el trabajo de Dupress y Schultz de 2013 para la historia post-reposicional de los entierros y cambios de la coloración de los mismos. Lastimosamente no se ve esto bien, quedó muy pequeño para poderlo mostrar acá, pero lo que intento es mostrar los diferentes niveles de estudio que se pueden obtener con esta información. Entonces, para el primer nivel de información sería el espacio de entierro, y se cataloga el tipo de hallazgo, la dirección de las estructuras asociadas, el contenedor del cuerpo, el espacio de descomposición del cuerpo. De ahí va la descripción funeraria, los tratamientos funerarios del cuerpo, número mínimo de individuos por entierro y el tipo de depósito funerario, si presenta aperturas o no posteriores al primer uso. El siguiente nivel de información es la posición del individuo del cuerpo, y lo que hice fue separarlo en tres partes. El movimiento de la cabeza va a tener diferencias con el movimiento del resto del cuerpo, y ellos tienen como varios tipos de postura de acuerdo a cómo estaban enterrados, a dónde pertenecían en su clase social también, y podían tener espacios ya sean vacíos o cerrados completamente. Entonces la disposición de los huesos va a cambiar en función de qué tan amplio sea el lugar donde se desprovisiona. Así que tenía que observar también este tipo de información y describir por separado la posición general del individuo, la posición de la cabeza, miembros superiores y miembros inferiores. Cada uno está descrito de manera diferente. Esta información se presenta tanto en tablas como en descripciones completas. Y los últimos dos niveles de información que se utilizaron es el nivel de tafonomía, para el desplazamiento de los huesos y también para las afectaciones en los huesos, ya sea de tipo animal, de tipo antrópico. Y el último nivel de información que se incluyó fueron los bienes funerarios. Entonces, es una gran cantidad de información que se trató de procesar y unir a base de las fotos, a base de informaciones previas que estaban incompletas, y lo que nosotros podíamos tener de pequeña información dentro de la colección osteológica. De nuevo, yo quería mostrar aquí un ejemplo de cómo era el trabajo que había hecho. Y son parte de las tablas que se utilizaron para hacer los análisis finales. Y creo que el color tampoco se ve. Pero lo que quería explicar es que cuando se hizo el análisis, por lo menos la mayoría de los individuos que nosotros teníamos provenían de dos espacios diferentes, y nosotros utilizamos la definición que ellos tenían de separación de tiempo, y lo que dio de resultado es que para el tiempo más antiguo de Hallstatt, el Hallstatt C, la mayoría de los entierros provienen de esta área, y su expansión va tanto hacia el este como al oeste, mientras que en el tiempo tardío, Hallstatt D, la mayoría de individuos provienen del área oeste y se expanden hacia el lado este.
Bueno, esos son los resultados ahorita que puedo tratar de explicarles. Como les decía, los individuos fueron examinados, fueron separados de acuerdo a la clasificación presentada en la colección osteológica para el periodo transicional, edad del bronce tardío, edad del hierro prerromano, y directamente para la edad del hierro prerromano. Los individuos asignados al periodo de transición provenían en su mayoría del área del grupo medio y el área este, y para los de la edad del hierro prerromano la mayoría provenían del área oeste. La posición de los cuerpos, que esto es parte del análisis que se realizó, se encontraron en las fotografías y se pudieron asignar con el entierro que teníamos clasificado dentro de la colección. Entonces lo que me interesaba a mí era este tipo de ofrendas. Las pulseras que pueden ver aquí son hechas de material de bronce y este material de bronce desprende el color verde. Los huesos en la parte cortical absorben el color verde. Y lo que me interesaba a mí era ver si la absorción de los cuerpos, de los huesos, era correspondiente con lo que yo podía observar dentro del laboratorio. Entonces este análisis se realizó de manera posterior y lo que se hizo fue que cuando se realizaron los estudios osteológicos se clasificó en qué espacio del hueso se encontraba la coloración y cuántos de los huesos circundantes eran los que estaban recibiendo esa misma coloración. Porque lo que se quiere ver es si era un solo material lo que está causando esa coloración y cuánto es la extensión del mismo, o si eran múltiples, porque así también sabemos cómo sería el ajuar funerario. Entonces, qué tan lleno de cosas estaría un ajuar funerario. En algunos casos, por las mismas, ¿cómo explicar? Por este cruce, por ejemplo, vemos que está a 90 grados. En algunos de los individuos, el área que cubre el espacio verde es todos estos huesos. Entonces la expansión de ese nos está diciendo de que el ajuar está permitiendo una expansión grande de la coloración, pero no implica que tenga múltiples pulseras. Entonces el punto era, con este análisis, era describir si era posible determinar en función de este tipo de materiales y en función del hierro. Porque también esta cultura tiene un material bien específico que ellos lo conocen como jet y es un material paleontológico negro, casi parecido a un carbón, pero es sumamente brilloso y este material es sumamente conocido para esta cultura en principal, pero no deja una huella en el hueso y no podemos determinar de ninguna manera de dónde proviene en ese sentido o si se encuentra dentro de acá. Se conoce la proveniencia de este material y estamos hablando de que vienen del área de Escocia. Entonces hay una gran diferencia de espacio y movimiento de esta cultura para obtener ciertos tipos de materiales muy específicos. Y también lo que se tiene es que sus materiales o sus pulseras, por ejemplo los de los brazos, eran como ajustables porque tenían que romperlas a medida que iban creciendo. Se les ponían desde niños y ya cuando iban desarrollándose tenían que crear una manera para separarlos. Entonces, este tipo de material en específico es lo que nos dice provienen de esta cultura o están asociados con esta cultura. Por ello se realizaron estas fichas también. Aquí pueden ver, bueno, no lo pueden ver. Lo cierto, lo mío viene en color y creo que esto no. Bueno, se realizaron fichas que se supone aparecen acá. El material que está en negro es el material que no existe, son los huesos o dientes que faltan. El resto de materiales se hacen las observaciones
Para hacerlo más fácil se colocaban colores. El color rojo significa que tiene una patología, el color verde significa que tiene bronce dentro de sus coloraciones, y de allí en azul lo utilizaba para las marcas no métricas, por ejemplo. Variaciones también se ponían en la información. En algunos casos, para hacer menos saturado el dibujo o la fórmula, lo que utilizaba simplemente era colocar la información por separado y no colocarla dentro del dibujo como tal. Estas fichas tienen dos funciones. No solamente es para llevar el registro geológico, sino que también el registro taxonómico. Y parte de esta información quedaba también registrada en tablas descriptivas para poder ir hueso por hueso y explicar cuáles son los cambios por hueso. También es importante porque dentro de la información que se quiere presentar sobre el espacio de entierro, se quiere conocer cómo ha cambiado y cómo afectó a los entierros, porque eso implica la conservación del mismo en el momento de la excavación y en la actualidad, además de que han pasado más de 50 años y han pasado muchos años por ellos, entonces se ha perdido gradualmente parte de su consistencia. Entonces toda la información queda grabada también de esta manera. El segundo aspecto en el análisis de la taxonomía de huesos, esto incluye actividad animal, también se coloca si hay huesos roídos, daños al entierro por la erosión del suelo, el hueso cortical, crecimiento de raíces, daños por fuego, absorción mineral, que era lo que les estaba explicando, del bronce, elementos de hierro, manchas de consumo y patologías, desgaste y quiebre del material óseo y factores antrópicos antiguos y modernos. Cuando hablamos de antiguos es cuando me refiero a la reapertura de las tumbas, ya sea porque ellos colocaron una segunda vez o ellos tuvieron un segundo ritual de enterramiento para el individuo, como por personas que llegaron y obviamente sacaban los materiales o a los individuos en general. Los individuos fueron evaluados en general dividiendo el análisis entre grupos diferentes de huesos. Huesos del cráneo, y ahí se utilizó el aparato masticatorio por separado, y los postcraneales. Los rubros estudiados incluyen osteometría y odontometría. Se generaron tablas con toda la información osteométrica. Como este es un estudio exploratorio, no se terminaron de analizar. Ninguno de los datos se ha terminado de analizar, pero la propuesta es la continuación de estos. De ahí se tienen los rasgos epigenéticos, que son los discretos o nométricos que les mencionaba, las variaciones de huesos y cambios intrínsecos. Las paleopatologías en especial serían la evaluación dental y las enfermedades degenerativas articulares. Estas enfermedades degenerativas articulares van mucho de la mano de los cambios intrínsecs, porque la función del hueso como tal aplica tanto a la parte de tejido blando como al hueso y presenta modificaciones dentro del mismo y genera desgaste. Entonces, por ende, no puedo separarlos. Se hizo los dos estudios que puedan ser separados para conocer también métricas del tipo de robusticidad, para ver qué tipo de movimientos son los que realizan. Esto también puede servir más adelante para ver qué tipo de trabajos eran los que ellos tenían, porque al ver ciertas marcas específicas se pueden asociar con ciertos estudios específicos, con ciertos trabajos específicos. Los individuos seleccionados representados por 11 masculinos, 9 femeninos y 4 indeterminados, con edades que van desde los 15 años hasta los 50. Los individuos femeninos presentan una estatura media de 166.79 centímetros
y los masculinos presentan una estatura media de 175.59 centímetros. Esto se realizó por medio de fórmulas. El problema con estas fórmulas es que están, uno, retrasadas, y dos, digamos que dan un promedio. Entonces se utiliza tanto las fórmulas de un estudio que incluye europeo americano y negro americano. Entonces se tomó la fórmula y se llegó a eso. La razón también por la que se realizaron los estudios métricos es porque queremos hacer un nuevo análisis posterior y crear nuestras propias fórmulas. Porque esta fórmula no tiene sentido en esa región. Tiene sentido en la región de América, que es de donde se basa, pero no en Europa. Este solo es un promedio para tener más o menos claro cuál es el promedio que ellos esperan tener. El índice cefálico indica que la mayoría de los individuos presentan un cráneo de tipo mesocefálico. Entonces, eso fue lo que se concluyó de manera simple. Hay diferentes tipos y ellos presentan en diferentes formas del cráneo o tamaños del cráneo, pero lo que llevan en su mayoría sería la mesocefálica. Bueno, el análisis oceológico métrico, lo que quería enseñar aquí eran todas las medidas que se habían tomado. Entonces, solo para la parte del postcráneo se tienen 51 medidas, las medidas dentales, aquí se tienen las medidas de robusticidad en huesos largos, aquí serían para patologías y ellas serían para la parte craneal. Entonces, toda esta batería de información es la que va dentro de la pieza que yo presenté. Ya de ahí, los rasgos discretos o no métricos consisten en anomalías o variantes anatómicas detectables de huesos y dientes, de los cuales se observa un carácter hereditario y ha permitido su utilización como herramienta equivalente a la variable métrica para evaluar distancia entre población. Dichos indicadores pueden ser determinados por el entorno, sexo, edad, lateralidad o incluso la correlación entre rasgos. Este tipo de estudios lo que busca es este tipo de rasgos. Acá, como pueden ver, esta es una apertura septal. Entonces, parte de la taxonomía, del estudio taxonómico que yo realizo es para evitar que yo pueda tomar este rasgo o poder garantizar que este rasgo es un rasgo epigenético y no simplemente el quiebre por el tiempo que ha estado enterrado o fuera. Entonces, parte del trabajo era eso. Estos son los rasgos epigenéticos, que sería el foramen transversal tripartito. También aquí podemos ver que son los premolares. Usualmente los premolares suelen tener una raíz, pero en este caso estos individuos presentan dos raíces. Lo que es importante aquí es que para el primer premolar, esa doble raíz es una forma genética de transmisión. Entonces se puede determinar, no determinar regiones, pero porcentajes por región. Entonces no es tan específico, pero sí nos puede dar un porcentaje de dónde se da más este tipo de rasgos, y también se puede ver desde un enfoque pequeño dentro del mismo cementerio qué individuos están relacionados entre sí. Entonces esa es la función de este tipo de rasgos. Aquí también pueden ver que es un hueso extra dentro de las suturas. Entonces, ese tipo de huesos también son específicos y lo que interesa es cuantificarlos. Lo que también mencionan es que existe unilateralidad y bilateralidad para todos estos rasgos. Entonces, mi estudio abarcaba tanto la lateralidad como el tipo, y en descripciones también van las diferencias en tamaño, porque también hablan de que hay una posible diferenciación entre el sexo femenino y masculino
de acuerdo al tamaño de sus huesos. Otros estudios mencionan que es probable que eso no exista cuando no existe un dimorfismo sexual muy grande. Entonces, se tienen todas estas opciones para continuar con los trabajos. Y ahí quería mostrarles la cantidad de rasgos epigenéticos que se encontraron en estos individuos. Entonces, no todos fueron analizados. Por ejemplo, para los individuos en la parte del aparato dental, solo se pudieron examinar 22 individuos que eran los que presentaban estos dientes y los rasgos como tal. Ya para los rasgos craneales se utilizaron 23 individuos porque uno de ellos no presentaba el cráneo en ningún tipo de condición. Y para los postcraneales se utilizaron los 24 individuos. Las variaciones de huesos y cambios entésicos. Yo decidí colocarlos juntos en este caso porque las variaciones de huesos también se pueden utilizar en la parte epigenética y los cambios entésicos yo los relaciono más con las patologías por el mismo uso de la parte del hueso. Pero como son tan pocos, decidí dejarlos separados para que se entienda y se pueden realizar por separado. En este caso, por ejemplo, una variación sería en esta parte del cráneo, es la parte interna del cráneo que presenta unos pequeños agujeros y que estos agujeros están también relacionados posiblemente con patologías, pero no se tiene como un estudio muy grande que pueda decir será solo variación o será una patología como tal. En el caso de la clavícula, que está acá, esta es una variación que también está relacionada con cambios entésicos y por eso no podía separarlas, porque no es tan fácil saber cuál es la razón, porque tiene múltiples factores. Ya cuando son las paleopatologías en general, yo lo separé por tipo de hueso. La parte craneal, enfaticé lo que era la criba cránea, criba orbitalia y la desviación de tabique nasal. Solo tengo un individuo con esa desviación, pero varios de los individuos presentan marcas de estrés, que serían la criba orbitalia, criba cránea, hipoplasias y también aparecen en huesos. El cráneo presenta en su mayoría lesiones relacionadas con marcas de estrés y el postcráneo presenta en su mayoría enfermedades degenerativas articulares y lesiones osteolíticas. Para el caso de la periostosis en huesos largos, son pocos los individuos que pueden asignarse de manera positiva debido a la transformación del hueso cortical. Como decía, por eso es que yo tengo mucho énfasis en la transformación dentro de mis estudios para poder determinar que de verdad ¿es una patología o simplemente es algo que pasó por estar fuera en la intemperie o un animal o cualquier cosa? De ahí para las enfermedades. Bueno, estos huesos que pueden ver aquí es una patología muy interesante y es muy raro los casos que se tengan, que sería es la atrofia del miembro derecho inferior. Esta es parte de una de las enfermedades que empieza o se puede dar dentro de la etapa de un infante. Cuando este infante adquiere esta enfermedad, afecta a este miembro en particular y si sobrevive, el miembro se va a atrofiar. Entonces no va a crecer, no se va a desarrollar como el resto del cuerpo y vas a tener una persona básicamente que cojea. Esa es como la forma más leve.
Pero las afectaciones también incluyen la pelvis. Este individuo presenta un cambio en el ángulo de la pelvis. Después tiene problemas en la columna vertebral. Tiene le podría decir aplastamiento de vértebras, que afecta también el sacro. Y tiene una afectación en el hombro, justamente del mismo lado, porque como necesita una muleta para poder moverse, hay una afectación en esta parte. Esa afectación es lo que implica tanto la patología como también el cambio en peso, porque afecta el músculo, afecta la parte del tejido blando y crea un problema dentro de eso. Las hipoplasias también son reflejadas en este individuo y también presenta caries, cálculo dental, o sea, es muy proclive a este tipo de información, de este tipo de enfermedades, pero lo que me interesa a mí son las enfermedades o las patologías que muestra de estrés principal. Para la evaluación mental, ahí se puede ver, o no se ve, diferentes patologías. Esto sería pérdida antemortem. Aquí hay una maloclusión y de paso hay también un diente acostado, se lo determina. Eso se puede reajustar si uno lo jala, pero toma tiempo ir sacando eso. Pero este tipo de enfermedades no son algo que le afecta a un individuo mucho. Esto tal vez sí, si pierde todos los dientes va a ser difícil que coma. Por ende va a llevar mucho estrés en el resto de su cuerpo. En esta es la sinusitis odontogénica. Por ejemplo, estos agujeros, que es donde hay una comunicación entre el diente y la parte paranasal, creando ya sea una alergia, por ejemplo, puede ser parte de una alergia, un problema respiratorio, un problema cardíaco, dependiendo de qué tan severo sea este tipo de patologías. Entonces, en este caso, pues no podemos determinar qué más ha afectado porque solo esa parte se tiene. Pero sí se tiene el conocimiento ahorita de que este tipo de afectaciones puede conllevar a este tipo de enfermedades sistémicas. Lo que quería representar acá, que por lo que se ven, no se ve, son los diferentes tipos de enfermedades en las que yo separé las patologías mentales. Entonces tengo enfermedades que son simplemente para el hueso mandibular y maxilar, que incluyen la sinusitis odontogénica y la erosión del cóndilo mandibular. En esta parte presenta unas malformaciones. Entonces, esas dos patologías son las que están presentes principalmente para estos individuos. Y ahí los de tejido blando, que incluyen las enfermedades periodontales, el granuloma periodontal, la cista y los abscesos. Después estaría el tercer grupo, que este incluye el tercer grupo incluye problemas relacionados con el desarrollo de los dientes, como anomalías de raíz corta, hipoplasia del esmalte dental, hiperodoncia, hipodoncia, que sería la ausencia congénita, dientes rotados. Estos son algunas de las enfermedades que presentaba. De ahí, para el cuarto grupo que designé, serían los traumas mentales. Esto incluye dientes impactados y desgaste dental. El desgaste dental también se realizaron diferentes estudios para poder llevarse a cabo después un análisis de qué tipo de desgaste o si ya sea patológico, como un bruxismo, por ejemplo, o si es por tercera mano.
o si tiene que ver con factores de estrés o comida, por ejemplo, comida, para ver qué tipo de alimentación es la que contiene. Y el último que separé fueron ya los casos de tipo infecciosos, que incluyen las caries dentales y el cálculo dental. Aquí pueden ver que se sacaron las frecuencias de hipoplasias, frecuencias de cálculo dental. Toda esta información también va por lateralidad, por tipo, en grados. Se ha separado todos los grados, en qué parte del diente se encuentra. Se ha hecho tanto de la corona, separación de la parte media del diente y las raíces. Entonces, toda esa información se utilizaron los trabajos de Hilson como base y de ahí se modificaron con diferentes proyectos que se realizaron. En especial la parte de las hipoplasias del esmalte, porque era parte de un proyecto previo que se había estado realizando para ver una continuidad entre el neoclásico, el neolítico y el periodo de Hallstatt. Para las enfermedades degenerativas articulares, la mayoría de casos se relacionan con cambios degenerativos por edad, con algunas excepciones. Tengo 2 individuos que presentan esta excepción, pero también son los individuos más avanzados de edad que tengo. Pero estos 2 individuos también presentan afectaciones en todo su sistema. Entonces, lo que me interesaba a mí era ver cómo funcionaba. Y el individuo que más problemas tenía era, de hecho, la mujer, el individuo femenino, y presenta el grado número 4, que era el que estamos utilizando nosotros en el estudio, y es la fusión de los vértebras. Entonces, eso implica que este individuo no podía moverse con facilidad, y ya implica que su grupo social tenía que ayudar. Ya hay un abordaje de cómo estaban distribuidos ellos de esta manera. Para la columna vertebral, la mayoría de casos están relacionados con cambios degenerativos por edad. 2 individuos, el femenino y uno masculino, que presentan los cambios más fuertes de toda la muestra. El individuo femenino presenta la fusión en la T9 y T10. En general se observa que los individuos presentan mayor afectación en las vértebras torácicas, con un 50%, en segundo lugar presenta afectaciones cervicales con 25.7% y en tercer lugar con las vértebras lumbares con 24.3%. En los casos de cambios degenerativos en articulaciones apendiculares, los grados de deterioro fueron menores y se mantuvieron en grado 1 y 2. No se encontraron diferencias por sexo, pero sí se observan diferencias por lateralidad del individuo. Entonces, por eso también fue importante separar la parte de las lateralidades en este caso, porque tenemos una enfermedad que puede ser sistémica y ataca todo tu cuerpo, o ataca parte de tu cuerpo. Entonces, en la parte de los dientes, por ejemplo, tengo algunos que presentan ser proclives a caries, pero solo de un lado de los dientes, o de una parte de los dientes, ya sea superior o inferior. Y esto era importante poder separarlo para ver si el individuo tuvo una enfermedad que le afectó todo su organismo o solo era localizado. Entonces, esa era la parte importante de eso. Las conclusiones. Los objetivos fueron parcialmente completados, ya que se utilizó finalmente una muestra muy pequeña de la totalidad de individuos presentes en la colección osteológica de la Universidad de Tübingen. La unión de la información contextual con la osteológica permite los estudios de población, demografía y arqueológico para dar un panorama más real del pasado de estos individuos, ofreciendo las posibles formas sociales y culturales de las que eran partícipes, tanto en parte de su vida como al momento de su muerte,
las cuales no necesariamente son acordes entre sí. Esto lo menciono porque cuando a una persona la entierran, quienes deciden cómo la entierran son los vivos, no los muertos. Entonces, la disposición que esta persona tenía de cómo quería su muerte puede que no se lleve a cabo. Si, por ejemplo, ellos querían ser cremados, pero su familia no los quería cremados, los quería en Camposanto, entonces hay una diferencia entre lo que este individuo requiere y lo que su familia requiere, o el estatus social que dependa. Porque si es una persona que tiene mucha autoridad, probablemente van a querer seguir teniéndolo en un espacio de autoridad y no donde la persona tuviera el deseo de estar. Entonces, es importante también ver si hay concordancia entre uno y otro. El trabajo sociológico como tal provee de conocimiento en áreas como la medicina para ayudar a entender sobre enfermedades del pasado, su frecuencia, posibles orígenes y distribución de los mismos. En el área de la demografía ayuda a conocer sobre estimación de poblaciones, estratificación de las sociedades, distribución geográfica, adaptaciones de y hacia diferentes medio ambientes, migración y cambios poblacionales, entre otros. Los estudios taxonómicos son importantes ya que pueden ayudar a la detección de rasgos discretos, patologías, variaciones de huesos, cambios entésicos, entre otros, pero también ayudan a detectar variaciones culturales en el tratamiento y disposición de los restos óseos y en el comportamiento de la decomposición de los mismos. La salud y enfermedades son factores importantes en toda sociedad ya que pueden volver al individuo dependiente de sus congéneres. En este caso se observa una gran variedad de patologías dentales y enfermedades degenerativas en articulaciones. Sin embargo, las patologías dentales en su mayoría no requieren de asistencia alimentaria, pero sí se pueden implicar enfermedades de tipo sistémico que afectan otros huesos o solo el tejido blando de los individuos. En cambio, las enfermedades degenerativas articulares de gran alcance, como la lesión de vértebras, sí pueden llegar a ser limitantes al momento de ejercer alguna función económica, además de producir los problemas personales por medio de dolor e impedimentos de movilidad. Muchas gracias por su atención y gracias a Dr. Rivas y a nuestro Shoah por darnos la oportunidad de presentar la tesis. Bueno, muchas gracias, Rocío. Ahora espacio de preguntas.